Ya. Bueno, vamos a comenzar eh, con el tema el humanismo y el renacimiento que corresponde a la semana 8. Bueno, respecto a estos dos grandes movimientos culturales, el humanismo y el renacimiento, vamos a considerarlos como dos movimientos revolucionarios, en el sentido de que surgieron a fines de la Edad Media, pero en oposición al sistema político, económico, que venía desde el siglo V, del siglo VI. Es decir, era un rechazo al sistema económico feudal. Ella fue un movimiento contra el feudalismo y contra la ideología que sostenía el régimen feudal. La ideología del régimen feudal predominante era los dogmas de la Iglesia Católica, los dogmas del clero católico. Como en la época feudal, los señores feudales eh, prácticamente eran los que controlaban sus feudos y eran como reyes dentro de cada feudo, la autoridad del rey como que había desaparecido, ¿no? Entonces, quien logró reemplazar esa falta de Estado fue la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, como si fuese un gran Estado, imponía normas, ideas, y todo el mundo tenía que aceptarlo. De tal manera que el humanismo fue un rechazo, ¿ya? Un rechazo a, a los dogmas del clero católico. Y en el campo económico y social fue contra el feudalismo. Ideológicamente, contra los dogmas de la Iglesia Católica, pero en el campo económico y social fue contra el feudalismo, ¿no? Entonces, es una rebeldía que lo hace la clase burguesa, los habitantes de las urbes, de las ciudades medievales que recién estaban apareciendo con el renacimiento urbano comercial que hablamos, la burguesía que crecía económicamente y que educaba a sus hijos en las escuelas catedralicias, en las escuelas conventuales, que mañana más tarde se van a convertir en universidades, sus hijos con un mayor nivel intelectual eh, cuestionan el sistema predominante, ¿no? El hecho de que no pueden tener nuevas ideas, el hecho de que no pueden iniciar una investigación científica, el hecho de que hay conceptos de la vida que la burguesía no lo acepta y que el clero te obliga a que tengas otro tipo de pensamiento, otro tipo de conducta. Entonces, es así que el humanismo se opone a eso, ¿no? Por ejemplo, el clero no dejaba que tú investigues un tema biológico o químico, por decirlo, porque si una persona comenzaba a investigar, el clero decía que eras hechicero o era brujo, no te dejaban, ¿no? Por otro lado, inclusive en el aspecto afectivo o sentimental, los hombres ni siquiera podían decir que estaban enamorados, porque decir eso, el clero, me refiero al sacerdocio y a la Iglesia Católica, decía que eso era pecado, ¿no? Entonces, había toda una serie de trabas, no podía comer demasiado, porque el clero agarraba y te decía, la gula es un pecado. Y como la burguesía es una clase comercial, una clase artesanal que produce y vive de lo que produce y de lo que vende, la burguesía quería extenderse y a veces sus negocios les iba bien, de tal manera que si progresaban, ellos querían más. Y, y, y una idea de la Iglesia Católica era de que la avaricia es un pecado. Entonces, los hombres de la burguesía comenzaron a decir en qué medida todo lo que nosotros queremos en realidad está malo, es ilegal, es un pecado, ¿no? Entonces, de ahí que esta clase se va a revelar, ¿no? Y lo peor es que en la burguesía crece con su propio esfuerzo, tiene ambiciones para el futuro, quiere progresar como cualquier persona de cualquier sociedad, pero el peso de la mente católica,
porque no había Estado. No te olvides que en esa época el rey no mandaba, no existía un Estado monárquico, ¿ya? Y quien reemplazaba a ese Estado era la Iglesia, ¿no? Entonces la Iglesia había impuesto la idea de que el hombre no tiene valor, es una pobre criatura creada por Dios y para colmo es un pecador. El hombre es malo por naturaleza, decían los curas, ¿no? Entonces los humanistas pues, decían, pero ¿por qué razón el hombre es malo por naturaleza? ¿No? ¿No? Entonces la respuesta de los curas era, es que nació con el pecado original. Entonces estos humanistas que eran cristianos por si acaso, estos humanistas que eran católicos por si acaso, querían saber si efectivamente el hombre por naturaleza es malo o es pecador y cuestionaron desde el punto de vista racional esa idea que el hombre es pecador, por ejemplo, basándose en el dogma de la creación de Adán y Eva y que Eva desobedeció a lo que Dios mandó, agarró el fruto prohibido y de ahí el hombre es malo, es pecador. Entonces los humanistas cuestionaron eso. Siendo cristianos, siendo católicos, consideraron que esas versiones antiguas que decían los antiguos hebreos sería de repente bueno, una leyenda de esa época, ¿no? Una imaginación que estos antiguos se lo han dado, ¿no? Entonces, de ahí viene pues esta rebeldía contra ese peso. Entonces, ¿qué es humanismo? ¿No? Humanismo es un gran movimiento intelectual, pueden apuntar ustedes ahí, un movimiento intelectual, ¿no? Literario, ¿ya? Que surgió en Italia en el siglo XIV, se difundió en toda Europa en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿ya? Y que tuvo como objetivo principal la valoración del hombre, que tuvo como objetivo principal conocer al hombre y darle un sentido racional a la vida. Ese es el humanismo. La aplicación del humanismo, sobre todo en el arte, se llama renacimiento. La aplicación de las ideas humanistas de que el hombre es libre, es racional y por su capacidad racional tiene capacidad de creación y sobre todo eso se plasmó en el arte, eso es renacimiento. El humanismo más que todo es intelectual. Causas que provocaron el humanismo y el renacimiento. No se olviden esto. Humanismo siglo XIV, XV, se difundió en el siglo XVI. El renacimiento también nació en Italia, pero nació un siglo después, en el siglo XV y se propagó durante todo el siglo XVI por toda Europa. Entonces, las causas ahí la tienen, ¿no? Una de ellas es la invención de la imprenta y difusión del libro. ¿Qué importancia tiene la invención de la imprenta? Porque la imprenta abarató al libro, el papel era barato y la imprenta abarata el libro y por abaratar al libro va a tener acceso a sectores populares que antes no tenían acceso a un libro. Antes de la imprenta, los libros eran carísimos, eran para élite. Solo el hijo de un rico comerciante o el hijo de un señor feudal podía comprar libros. Pero gracias a la imprenta los libros se abaratan, ¿no? Entonces, el primer libro impreso va a ser la Biblia. Y a escondidas, algunos humanistas italianos imprimen las obras de Aristóteles y de Platón. Y se difunde a la gente, sobre todo no a todos, ¿no? Sino a los intelectuales que estaban interesados. ¿Y qué sucedió? Comienzan a darse cuenta que los conocimientos filosóficos, matemáticos, históricos, literarios que tenían los griegos, ¿no? En la edad antigua eran superiores a la edad media, ¿no? Así es. La otra causa, y ustedes lo tienen, ya es el desarrollo de las ciudades italianas, que se puede interpretar de esta manera, ¿no? El progreso de las ciudades y puertos italianos debido al renacimiento urbano comercial, o sea, debido al inicio del capitalismo, sistema socioeconómico y político que hoy se impone en todo el mundo, ¿ya? Debido a esto, debido al capitalismo y la clase que lo impulsó, es otro factor importante. O sea, sin renacimiento urbano comercial, quiere decir, sin capitalismo y sin burguesía, no estaríamos hablando nosotros del movimiento humanista y renacentista. Es esta clase burguesa la que impulsó. La burguesía fue una clase revolucionaria,
Lo demostró en el siglo XVIII en la Revolución Francesa. Lo demostró en el siglo XVII cuando se tiraron abajo los Estuardos, a Carlos I y expulsaron a Jacobo II en Inglaterra, ¿ya? Entonces, esta clase revolucionaria, la burguesía, hoy en el siglo XXI, ya llegó a un límite, ya, como se puede decir, ya no tiene otra opción, ¿no? Entonces, de clase revolucionaria en la vida actual se ha convertido en clase conservadora, ¿no? En clase reaccionaria. Otra causa, como ustedes ven, es el mecenazgo, ¿no? ¿Qué es mecenas? Son personas ricas, acaudaladas, que con su dinero, ¿ya? Podrían ser burgueses, reyes o papas, protegen a los intelectuales, o sea, a los humanistas, ¿ya? Los ricos banqueros, por ejemplo, los Médici de Florencia, los reyes, Francisco I de Francia, Carlos V de España, por ejemplo, los papas, como el Papa Nicolás V, ¿no? Que fue el que fundó la primera biblioteca del Vaticano. Ahora, como ustedes me han escuchado, el movimiento humanista fue anticlerical. Entonces ustedes me dicen, ¿por qué el Papa va a financiar a los intelectuales? Por una razón, que el papado, que antes lo tenían los hijos de los señores feudales, ahora va a pasar a mano de los hijos de los ricos burgueses. Los ricos banqueros, por ejemplo, los Médicis, los Sforza de Milán, por ejemplo, ¿no? Miraban que la iglesia es un estado poderoso. Había que ser papa para controlar a Europa. ¿Se da cuenta? Entonces la burguesía se preocupó de capturar el papado y lo consiguió. Entonces, si no hubiesen habido en el Vaticano papas de origen burgués, ¿no? Como el Papa Julio segundo, como el Papa Carlos X, por ejemplo, los papas no serían mecenas y no pagarían a los artistas y a los intelectuales, ¿no? ¿Ya? En la otra causa, quiero que vean acá, el exilio de intelectuales bizantinos. Esto se debió a la toma de Constantinopla en 1453. Cuando los turcos tomaron Constantinopla, los intelectuales bizantinos huyeron y se fueron a Italia. Y al ir a Italia, ya llevaron toda la rica cultura greco-romana, ¿no? En todos los campos a Italia y va a contribuir con este movimiento humanista y renacentista, ¿ya? Respecto a la otra causa, la fundación de nuevas universidades, ¿no? Indudablemente, la primera universidad oficialmente creada fue la Universidad de Bolonia en Italia. Segundo fue la Universidad de París y tercero la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces, la universidad es hasta la vida actual el lugar donde se concentra lo mejor del conocimiento de una sociedad, ¿no? Lo mejor de la investigación científica, lo mejor de la tecnología, ¿no? Entonces, era lógico que los hijos de los burgueses que estudiaban en la universidad eran cuestionadores, críticos del sistema. Eso va a influir bastante, ¿ya? Bueno, acá tienen la imagen, pueden ver, de Alberto Durero, la pintura de Adán y Eva, que la iglesia prohibía, ¿no? Pero como son libres artistas, prohibía el desnudo era considerado como pecado, ¿no? No se podía hacer, mira, y Alberto Durero lo hace. Eso implica una rebeldía contra lo que decían los papas, ¿no? Acá tienen la imprenta de Johann Gutenberg, ¿no? Ya, inventada en el siglo XV, y esta portada de Antonio Nebrija, el español que hizo la primera gramática del idioma castellano, ¿ya? Muy bien, el humanismo, ya, el concepto, ya lo he dicho en antes, y ahora características del humanismo, ¿no? Una característica fundamental del humanismo es el antropocentrismo. Es el principio fundamental del movimiento humanista. Los humanistas fueron miles de personas, miles de intelectuales cristianos católicos. Entonces, no vayan a confundir cuando yo digo que, que el humanismo y el renacimiento fueron movimientos anticlericales y antifeudales. Y no lo vayan a confundir como que está en contra de la Iglesia Católica. No, los humanistas son católicos, como Dante Alighieri, por ejemplo, ¿no? Los humanistas son cristianos, pero quieren su cristianismo mejor explicado y sin ver de lo que ellos veían y de lo que ellos eran testigos, ¿no?
Eran testigos de qué? Testigos de la corrupción de la iglesia. Como era un poderoso Estado y como la burguesía se había metido allí en la Iglesia Católica, en la burguesía todo lo ve plata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellos ven mucha corrupción, entonces la critican, ¿no? Por eso que si la Edad Media fue teocentrista, mira, teocentrista, todo gira en torno a Dios, ellos en oposición, eh, eh, el principio fundamental es el hombre, esa criatura que tanto habían desvalorizado, ¿no? Que decían que era pecadora, que era mala, ¿no? ¿Ya? Otra característica, revalorar la cultura clásica, la cultura greco-romana, ¿ya? Ellos se dan cuenta del gran nivel de filosofía, matemáticas, astronomía, literatura, pintura, escultura, arquitectura que habían tenido los antiguos griegos y romanos. Y rechazan, lógicamente, a la filosofía de la Iglesia Católica, la escolástica. En el siglo XIII, ya, la Iglesia crea esta filosofía con la finalidad de justificarse ante otros filósofos que criticaban los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica va a tratar de decir que lo que le dice a sus fieles tienen un fundamento y la escolástica son dogmas basados en el método racionalista de Aristóteles. Pero en realidad, cuando le cuestionaban a los filósofos escolásticos, uno de los mejores representantes de la filosofía escolástica fue Santo Tomás de Aquino, tampoco no podían responder, ¿no? Duns Scoto, por ejemplo, le hizo una pregunta a Santo Tomás de Aquino y le dice, demuéstreme usted que la resurrección es posible, ¿no? Y demuéstreme usted que existe el purgatorio. Y si quiere, utilice la misma Biblia y fundamentemelo. Pero Santo Tomás de Aquino nunca pudo contestarlo. Su única respuesta fue decir, eh, si lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios, y Dios es lo más eh, esencial que hay en la vida, entonces hay que aceptarlo. De tal manera que no hubo una respuesta racional, ¿no? Entonces fue un rechazo a la escolástica y de ahí queda esta idea, ¿no? La religión es una cuestión de fe, nada, ¿ya? Pero no es una cuestión racional. La razón es para la ciencia, la fe es para la religión. Otra característica es el uso de la lengua romances. ¿Qué es esto, no? La lengua romances, ya ustedes lo saben bien esto, que es producto de los idiomas que hablaban las tribus bárbaras que decía Roma y se mezclaron con el latín vulgar. Esa mezcla dio nacimiento a idiomas como el español que hablamos nosotros, el francés, el italiano, ¿no? El portugués, y que son considerados idiomas muy estéticos, porque tienen mucho de latín, ¿no? Por otro lado, el humanismo, como rechazaba al clero, planteó eh, un Estado donde los civiles tengan que gobernar. Eso se llama pensamiento político laico. Laico significa el civil, el que no es religioso, ¿ya? Así es. Acá tienen a Dante Alighieri en esta figura. Él es considerado como el precursor del humanismo. Ahí lo tienen a Dante Alighieri, su obra notable, La Divina Comedia, ¿no? Siendo un ferviente católico, se opuso a la corrupción de la iglesia. La iglesia católica cobraba demasiado, abusaba, ¿no? Y por otro lado, él era abogado y en la Divina Comedia él exalta el amor platónico, el amor romántico a Beatriz Portinari. Y con esto le quiere dar a entender a los curas que el amor no es pecado, como los curas siempre decían, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, como rebelde que es, puso en su obra La Divina Comedia temas de mitología griega que estaban prohibidos, ¿ya? Y escribió en idioma toscano, que estaba prohibido, porque la iglesia decía, si usted va a escribir un libro, tiene que escribirlo en idioma latín. Entonces es un rebelde, ¿no? Por eso a Dante Alighieri le consideran como el precursor del humanismo, ¿ya? Aquí tenemos entre los principales a Francisco Petrarca. Francisco Petrarca es considerado el padre del humanismo
¿ya? ¿Por qué? Porque él fue el que encontró el primer hombre, el primer humanista que encuentra una obra de los antiguos romanos, ¿ya? Las cartas secretas de Marco Tulio Cicerón. Cicerón fue uno de los grandes oradores que tuvo Roma, e inclusive literatos, ¿no? Y se encuentran con que la obra estaba escrita en latín. Entonces Petrarca es el que fomenta el estudio del latín y el estudio del griego. O sea, un humanista que no sabe latín, que no sabe griego, no puede ser humanista. Para poder buscar esas obras antiguas, buscarlas, copiarlas, traducirlas, interpretarlas, ¿no? Gracias a los humanistas es que muchas obras hoy de la antigüedad se han recuperado, como por ejemplo Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Que Sófocles había escrito más de 100 obras, de las cuales solamente los humanistas pudieron encontrar 7, ¿no? Ya, entonces, igual sucedió con Eurípides, el padre de la tragedia de la época antigua, ¿no? Entonces, esa es la labor de los humanistas, ¿no? El que dio el inicio fue Petrarca, por eso le dice el padre del humanismo. Como dice, ustedes ven acá, estudió los antiguos manuscritos grecorromanos, correcto. Su obra más importante fue el Cancionero, que también se le llama Canto a Laura de Noves. Canto a Laura de Noves, ¿no? Es una dama de quien él está muy enamorado, ¿no? De la dama. Es un amor típicamente platónico, la idealiza demasiado porque la conoce muy poco, la vio solamente en un balcón, ¿no? Y de repente conversó con ella, me imagino 2 o 3 días, ¿no? Pero de ahí viene una idealización, aunque es un poco absurdo esta actitud, pero era la actitud que hasta ahora los hombres tienen, ¿no? El romanticismo. No hay nada más importante que el romanticismo, ¿no? Así es, ¿ya? Erasmo de Rotterdam, le dicen el príncipe de los humanistas, es uno de los intelectuales de origen holandés más importante de esta época, ¿no? Ha escrito varios libros, uno de ellos es Elogio a la locura o Encomio a la estulticia. Estulticia significa estupidez, ¿no? Entonces, fue la contradicción de Erasmo de Rotterdam, que Rotterdam era sacerdote. Su padre fue un sacerdote y su madre fue una monja. Ya, él nació dentro de la misma iglesia católica, ¿no? Entonces él conoció al monstruo por dentro, ya, pero tiene una actitud muy crítica, ya, de lo que ve la iglesia, no lo acepta, los cobros excesivos, ¿no? El lujo desenfrenado, dogmas que se imponían en la mente de la gente, por ejemplo, por eso que el libro se llama Elogio a la locura, ¿no? Decir cuentos como que si no bautizas a tu hijo, el duende se lo va a llevar. Entonces, por eso que él llama a su obra Elogio a la locura. Y lamentablemente, ese peso mental ha durado hasta la vida actual, que hay muchos lugares, aquí en Perú, por ejemplo, sobre todo en las señoras eh, que tienen poco estudio, digamos, siguen creyendo en esas cosas, ¿no? Entonces, de ahí que el libro se llama Elogio a la locura. Nicolás Maquiavelo, este italiano de Florencia, su libro básico fue El Príncipe, donde hace convirtiendo a la política en una ciencia, ¿no? Sí, la política es una ciencia, y a la vez que es una ciencia, es un arte, ¿ya? Pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Él estudia los distintos tipos de gobierno, cómo llegar al poder, los métodos para conservarlo, su famosa palabra, el fin justifica los medios, ¿no? Donde él habla la voracidad del político. El político lo que busca es poder, fundamentalmente poder, capturar la dirección del Estado para él realizar sus grandes ideas, sus bajas ideas, sus buenas ideas o sus mezquinas ideas, ¿ya? Entonces, y para el político hay que tener mucho, mucho arte. Si eres sincero, si no eres calculador, te comen con zapato y todo. Eso sucedió aquí en Perú en el 90 con el laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa, ¿no? Que en realidad Vargas Llosa, por hacerle caso a la gente rica,
le asustó al pueblo peruano diciendo que le iba a hacer un super show, un paquetazo al pueblo peruano para salir de la hiperinflación en la que nos había dejado Alan García Pérez, ¿no? De la hiperinflación es que los precios de las cosas subían cada semana, ¿no? Y luego viene Mario Vargas Llosa y le dice a la gente, el único camino es hacer un super show. Pero como hombre caritativo le dijo, vamos a ayudar a los más pobres con 1.800 millones de dólares. Ya, el otro, el más vivo, dijo lo contrario, habló de Alberto Fujimori. Fujimori dijo, él va a hacer el show y te va a hacer daño, y la gente se asustó. Cuando Mario Vargas Llosa dijo, yo voy a hacer el show, la gente se asustó en el Perú, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Fujimori dice lo contrario, yo no voy a hacer el show. Señor Mario Vargas, usted dice que va a privatizar empresas del Estado. Fujimori responde, yo no voy a privatizar. Y ganó. Y cuando están en el gobierno, Fujimori te aplica el super paquetazo, el super shock, que muchos dicen que no había otro camino, que era el único camino para salir de la hiperinflación, pero mintió, ¿no? ¿Ya? Y el otro, por decir lo que no debería haberle dicho, perdió. Esa es la política. La política, como digo, es un arte, es una técnica. Si el hombre es bueno, nos puede llevar a, a, a buenos resultados, pero si es malo, va a perjudicar a la sociedad. Tomás Moro, gran humanista inglés del siglo XV, fue canciller del rey de Inglaterra, Enrique VIII, ¿no? Su libro se llamó Utopía, donde habla de una sociedad ideal en América del Sur, al sur del Ecuador, dice. Algunos creen que estaba hablando del imperio incaico. Y ponía esta sociedad ideal como un modelo. Yo creo que Tomás Moro se adelantó a su época. Era un hombre del siglo XV que debería haber nacido en el siglo XXII, ¿ya? Con su idea de una sociedad basada en la fraternidad, en la colaboración, ¿no? En el amor entre los seres humanos, ¿no? Antonio Nebrija, un valiente español, el primero que hace un estudio del idioma castellano, en su famosa gramática castellana, ¿no? Y la iglesia le prohibió, ¿no? Y sin embargo, él eh, escribió el libro a pesar que la iglesia lo había amenazado con llevarlo a la hoguera, ¿no? Muy bien, este es el movimiento, el humanista. Ahora, el renacimiento no es sino la aplicación del humanismo en la práctica. El Renacimiento es la consecución del humanismo, ¿ya? Entonces, como dije antes, si el humanismo nació en el siglo XV, ¿ya? ¿Ya? Perdón, en el siglo XIV, el Renacimiento nace en el siglo XV, se propaga por Europa por el siglo XVI, ¿ya? Entonces, dije que el Renacimiento, que el humanismo nació, una de las causas fue la prosperidad de las ciudades, como le dije antes, ¿no? Y por un sistema que lo impulsó. Eh, Estrictamente hablando, ¿en qué ciudad de Italia nació el humanismo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? A ver, utilice el micrófono. A ver, ¿quién me contesta esto? ¿El humanismo nació en qué país? ¿Italia? En Italia. Italia. Bien, correcto. Pero específicamente, ¿en qué ciudad de Italia? Donde Florencia. había más Florencia. ¿Y por qué en Florencia? ¿Por qué tenía que ser en Florencia? Porque ahí estaban los banqueros, pues, los Médicis, te das cuenta, ¿no? Al norte estaban los italianos de Milán, que eran grandes comerciantes, ¿no? O sea, he dicho, sin el espíritu de una clase, el humanismo no se hubiese desarrollado. Vuelvo a repetir, ¿de qué clase hablamos? ¿Cuál era la clase pujante? La clase Burguesa. liberal, la burguesía. La burguesía, sin burguesía no habría humanismo ni renacimiento. Y como lo dije antes, el humanismo fue ideológicamente a ver qué me, Anticlerical. 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 Claro, contra el clero, contra no, o sea, sería un error decir, ¿no? Que el humanismo fue anticatólico y anticristiano. No, o sea, no es contra la doctrina, ¿me entienden? No es contra la doctrina. Pues si ellos eran católicos, ellos eran humanistas, sino es contra la organización que la integraban los curas, ¿no? Muy bien, entonces el Renacimiento fue ya un movimiento cultural
que surgió en Italia y fue difundido en Europa entre el siglo XV y XVI, correcto. Abarcó, también nació en Florencia, abarcó principalmente el arte, como dice, pintura, escultura, arquitectura, acompañado con el desarrollo de la ciencia, influyó en la literatura, política, etc. En otras palabras, el Renacimiento es un gran movimiento cultural que se manifestó en el arte, en la política, en la filosofía, ¿ya? En la ciencia, pero su mayor fruto, su mayor realización fue en el arte. ¿Y en qué campo del arte desarrolló más el Renacimiento? En las artes plásticas. ¿Cuáles son las artes plásticas? Pintura, escultura y arquitectura. Ahí los hombres pudieron expresar todo lo que tenían adentro, todas sus ideas, toda su fantasía, con libertad, a pesar que le decían que estaba prohibido, ¿no? ¿Ya? Características del Renacimiento en el campo de la pintura y la escultura. Exaltación de la belleza del cuerpo humano, por favor. Igual como lo dijeron los antiguos griegos, ¿no? Que al contrario, Dios amó tanto a los hombres, al ser humano, que hizo la belleza más perfecta de la naturaleza. Y la belleza más perfecta de la naturaleza es el ser humano. Así es, ¿no? Si los mismos animales se ve eso, ¿no? Uno puede odiar a una hiena, ¿no? A un lobo, tenerle miedo a un tigre, a un león, pero cuando nacen los cachorritos, qué belleza, ¿no? Cuando se ven los cachorritos chiquititos, nacen perfumados inclusive, ¿no? Mira cómo es la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Y en su desarrollo ya van adquiriendo otro instinto. El ser humano es simétrico, como que simétrico. Señores, nuestra cara del lado derecho es exactamente proporcional a nuestra cara del lado izquierdo. Hemos nacido con una nariz con dos huequitos. El de la derecha es exactamente igual al de la izquierda. Uno no tiene un ojo más grande y el ojo más chico, ¿no? Eso se llama simetría estética. Por lo tanto, con estos conceptos se acaba con la idea de que los más bellos son los gringos blancos. No, son, la estética la tienen los negros, los asiáticos, los cobrizos. Nosotros somos descendientes de cobrizos pre-incas e incas, ¿ya? Dios hizo a lo mejor de la naturaleza, que es el ser humano, ¿ya? Por eso que ellos, los griegos, cómo valoraban la belleza del cuerpo humano, por eso que lo hacían desnudo. También otra característica, el cultivo del desnudo, ¿no? ¿Ya? Y como dice, se inspiró en los valores estéticos clásicos, o sea, en la cultura grecorromana, ¿ya? Imitaron las esculturas que hizo Polícleto, Fidias, ¿ya? De los pintores Zeusis, Parrasio, pero voy a decirles así, los renacentistas fueron superiores a los antiguos griegos. En el campo de la pintura, inventaron ellos la perspectiva, o sea, la tercera dimensión, no, la perspectiva, la tercera dimensión. De esta manera, un humanista dibujaba el fondo, ¿no? El fondo, pero que antes no se sabía hacer, ¿no? Si el humanista se preocupó fundamentalmente de conocer al hombre, el Renacimiento se preocupa de estudiar la naturaleza. Es por el Renacimiento y el humanismo que en Nápoles se desarrolla mucho la biología, y ellos plantean la renovación científica. Ahora, como el humanismo nació en Italia hay dos periodos. Un periodo es el periodo del 400, siglo XV, cuyo centro y capital fue Florencia, y el periodo del Cinquecento, cuyo centro y capital fue Roma, siglo XVI, ¿no? Entonces, entre los grandes exponentes del 400 en arquitectura, ustedes tienen a Filippo Brunelleschi, natural de Florencia, fue el que hizo los planos de la cúpula de la Catedral de Florencia, ¿no? De la Catedral de Florencia, y también hizo los planos de la Catedral de Santa María de Fiori. Acá dice Santa María de la Flor. Yo veo que en italiano ellos lo dicen Santa María de Fiori, ¿ya? Entonces, un arquitecto notable, y esa belleza se puede hacer. Es como los brasileños que han venido acá a Lima, ¿no? Por un partido de fútbol, ¿no? Río de Janeiro es muy grande,
es muy linda, casi se parece un poco a Nueva York, edificios enormes, pero la gente está cansada de tantos edificios, ¿ya? Entonces, por eso cuando llegaron a Lima, les sorprendió el clima templado, nublado que tiene Lima, pero los brasileños se fueron al centro de Lima y, uy, qué bonito, decían. Les gustó pues el arte el arte clásico que nos trajeron los españoles, el arte barroco, el arte churrigueresco, que lo puede ver en la Plaza San Martín, lo puede ver en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Esa belleza que ellos muy poco ven allá en Brasil. Y dicen, ¡ay, qué bonito! Dice, de Perú tiene la plaza más grande del mundo, decían ellos, ¿no? ¿Qué te digo? Pintura, destaca el notable Sandro Botticelli, hizo 4.000 cuadros, ¿ah? De los cuales el más conocido por su tema de la mitología griega, el nacimiento de Venus. Uy, por esta obra la iglesia lo persiguió, ¿ya? Porque Venus o Afrodita, la diosa del amor, según la mitología griega, nace de las espumas del mar, ¿ya? Que no es sino la sangre de Zeus con la tierra de Gea, ¿ya? Así es, ¿no? No, la sangre de Cronos y la tierra de Gea, ¿ya? Y según la mitología griega, Cronos violaba a su madre, Gea, la tierra, y Zeus se venga de su padre Cronos cortándole los testículos, ¿no? Entonces, esa sangre más la tierra, que es Gea, hace que nazca Afrodita, ¿no? Entonces la bella diosa sale del mar, él la dibuja desnudo, ¿para qué? Y él decía, pero es estética, así es, así somos nosotros, la naturaleza nos ha mandado así, decía, ¿no? Muy bien. En escultura, que ustedes tienen en esta etapa del 400 a Donato Bardi, Donatello, que hizo David, ¿no? Por encargo del gran banquero de Florencia, Cosme de Médicis, ¿no? ¿Ya? Así es. Y en el Cinquecento, cuya capital es Roma, siglo XVI, hay muchos, ¿no? Pero aquí vamos a mencionar a tres gigantes. Miguel Ángel Buonarroti vivió 89 años, ¿no? Y su escultura, que la puede ver un día ustedes en Florencia, es David en mármol de 5 metros. David tiene 5 metros, el David totalmente desnudo, sin ocultar nada, nada, ¿ya? Eh, Todo se le puede apreciar, ¿no? En la estética, una obra que está en el Vaticano, La Piedad, qué hermosura de obra de Miguel Ángel, es la Virgen María sosteniendo en sus rodillas a Jesús, ¿no? Y el artista ha logrado que el que vea esa obra vea el sufrimiento de la madre, y qué interesante cuando uno ve la piedad desde cualquier perspectiva, derecha, izquierda, de arriba o de abajo, de lejos puedes ver el dolor de la Virgen sosteniendo en sus rodillas a Jesús. Otra obra que le costó 30 años hacerlo en mármol, perdón, es Moisés, el gran patriarca hebreo, ¿no? Sentado, lo hizo para el Papa Julio II, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? Porque el mismo Julio II le encargaba otra tarea, por ejemplo, que pinte el techo de la capilla sistínica de la Basílica de San Pedro, ¿no? Y ahí estaba haciendo la fabulosa obra La Creación, que le costó 4 años. Mañana más tarde, en el techo pinta otra obra, El Juicio Final, ¿no? Por eso que le costó a Moisés 30 años hacerlo, ¿no? Cuando lo terminó, dice que el Papa se sintió tan maravillado de ver a Moisés sentado, que agarró un martillo y le golpeó la rodilla y le dijo, habla, le dijo, ¿no? Así es. Dejando de lado este genio de la pintura y también de la arquitectura, porque con Donante Bramante hizo los planos de la cúpula de la Basílica de San Pedro. No te olvides, ¿ah? Y que es la cúpula más grande del mundo. Tiene la cúpula 110 metros de altura con 54 metros de ancho, ¿ya? Y enfatizo eso porque las cúpulas que hay en Lima no pasan de 5 metros de alto, ¿ya? Así es. Otro gigante fue Leonardo da Vinci, ¿ya? Pintor, escultor, ¿no? Arquitecto, médico, como Leonardo da Vinci, médico, ingeniero, inventor, poeta. Bueno, eran unos genios estos hombres, ¿no? Así, Leonardo da Vinci en sus inventos hizo los primeros planos del avión, del submarino, del automóvil, Leonardo da Vinci, ¿ya? Y en la iglesia de Santa María de la Gracia de Milán
te pinta pues en la pared en la última cena, que ya estaba pintada ya, Ghirlandau lo había hecho. Él pidió que lo borre y encima pone esta belleza que se llama La Última Cena. La Gioconda, ahí lo tienen, lo pueden ver en el Museo del Louvre, o la Mona Lisa, ¿ya? Representa, según se dice, ¿ya? A la mujer universal, ¿no? A la mujer universal, y es comprensible que él valore la psicología femenina, eso es lo que busca, porque no te olvides que él fue criado por madrastras. Su mamá era una campesina y su papá era un notario del pueblito de Da Vinci en Italia. De acuerdo a los prejuicios de esa época, un notario no podía casarse con una campesina. De tal manera que nace Leonardo, hijo de esa campesina, y es criado por su madrastra que le dan maltrato a él, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando él iba al taller a aprender escultura y pintura, en el camino se encontraba con una mujer que siempre lo abrazaba y le besaba. Y él le decía a su papá, ¿por qué esa señora me quiere mucho? Entonces, su papá decía, porque, bueno, le ha caído bien, le decía a su papá, ¿no? Y no sabía que en realidad era su verdadera mamá. Mañana más tarde, cuando él se entera que ella es su madre, Leonardo se preocupó mucho de esa anciana, se preocupó mucho darle una vejez tranquila a su querida madre, Leonardo da Vinci. De ahí la valoración de la mujer, ¿no? Rafael Sanzio murió muy joven, a los 37 años, nació en Urbino, en Roma, pintor notable, la técnica del claro oscuro, la técnica del manierismo de Rafael Sanz. Manierismo porque exagera la manera, los modales, ¿no? Una es la Madonna Sistina, o sea, la madre, la mamá Sistina, que es la Virgen cargando al bebito, ¿no? Su mejor pintura en la Escuela de Atenas está en el Vaticano, el Parnaso, son pinturas de Rafael Sanzio. Mira, acá tiene la Escuela de Atenas, mira, de Rafael Sanzio, mira los detalles, ahí está, ahí están todos los genios, Aristóteles, Platón, Pitágoras, tales de Mileto, ¿ya? Están ahí. Mira, eh, en la, en la iglesia de Santa María de la Gracia en Milán te pinta la última cena y mira la perspectiva y cómo agrupa a los apóstoles de tres en tres, la profundidad psicológica que tiene él, donde si uno ve la figura, va a ver quién es Judas, ¿no? Que lo va a traicionar a Jesús. Otro gran tema es la reforma religiosa, ¿ya? Muy bien, hemos visto dos grandes movimientos en Europa, humanismo y renacimiento, pero otro gran movimiento religioso es la reforma religiosa, impulsada también por la burguesía revolucionaria, ¿no? ¿Ya? Así es. Nació en Alemania, concretamente nació en Alemania, ¿ya? Fue un movimiento de renovación espiritual, nació en el siglo XVI en Alemania, se difundió en Europa, ¿ya? Y fue contra la supremacía de la Iglesia Católica, ¿ya? Así es. Antecedente de este gran movimiento, y ahí está el joven Lutero, tiene esa lectura, por favor, consúltenla, ¿no? Antecedentes, ¿ya? El cisma de Occidente, o sea, la división de la Iglesia Católica en el siglo XIV y XV, ¿ya? La Iglesia Católica se va a dividir en tres sedes. Van a haber tres sedes papales: Roma, Aviñón y Pisa. Roma, Aviñón en Francia y Pisa en Italia. ¿Ya? Así es. Y en cada sede habían tres papas. ¿Ya? Esta división la tienen que solucionar, ¿ya? Y buscaron a un papa que acabe con esa división, que fue el Papa Martín V, ¿no? El que este papa por la vía conciliari, llaman ellos en latín, vía conciliari, tenían que dejar sus pugnas porque se venía un problema mayor. ¿Cuál? Que la iglesia, la poderosa iglesia católica, que durante toda la época feudal, durante los 500 años de la época feudal, la iglesia católica ya era poderosa, era rica, pero ahora corre el riesgo de partirse, de dividirse, de debilitarse. Para que no suceda eso, dejaron sus pugnas y acordaron dar a un obispo de Colonia de Alemania el título de papa, el Papa Martín, ¿ya? Otro antecedente importante son dos grandes sacerdotes, John Wycliffe
y John Hooks. John Wycliffe, inglés, ¿ya? Traduce la Biblia al idioma inglés, ¿ya? Sus seguidores le llaman Lolardo por el sitio donde él comienza a predicar, Lolar, en Inglaterra, Lora en Inglaterra, ¿no? John Wycliffe pide regresar a la época de Jesús, a la época de los apóstoles. Defendió, ¿ya? Eh, a los baldanos, ¿ya? A los baldanos de Francia, ¿ya? Que fueron uno de los primeros críticos contra la Iglesia Católica, ¿ya? Fue condenado a la hoguera, pero no pudieron quemarlo porque murió de muerte natural, ¿ya? John Wycliffe. Otro notable fue el rector de la Universidad de Praga, en la República Checa, Johann Hus, Jan Hus dice acá, ¿no? Criticó a la iglesia por todo lo que veía, por la moral, la mala moral que aplicaba la Iglesia Católica, y lamentablemente él con su discípulo Jerónico fueron al Concilio de Constanza a demostrarle al Papa de que no estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. Lamentablemente murió en la hoguera él y su discípulo Jerónimo, ¿ya? Estos son los grandes precursores, ¿ya? Muy bien. La reforma protestante entonces, lo hemos dicho, no es, sino movimiento de renovación espiritual en Europa Occidental en los siglos XVI y XVII, específicamente en Alemania. Su origen es Alemania, ¿no? Que puso fin a la supremacía cultural y política de la Iglesia Católica y propició la instalación de nuevas iglesias protestantes. Estas iglesias protestantes fundamentalmente fueron dos: la Iglesia Luterana en Alemania y la Iglesia Calvinista en Suiza. Ya, la Iglesia Luterana en Alemania y la Iglesia Calvinista en Suiza. Causas por qué se produjo este gran movimiento de rebeldía. Ya, las siguientes razones. Uno, difusión del humanismo en Europa, porque el humanismo le permitió al hombre tener la libertad de analizar, criticar, ¿no? Ya, basado en la razón, ¿no? Basado en la razón. Y que ese tipo de crítica a la iglesia no es pecado. Los hombres muchas veces no querían hacerlo porque tenían miedo, ¿no? Así es. Otra cosa muy importante, el fortalecimiento de las monarquías y también y el ascenso de la burguesía. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La monarquía, ¿por qué? Porque el primer enemigo de los monarcas en el siglo IX, X, XI, XII, ¿ya? Fueron los señores feudales, ¿ya? El rey había perdido autoridad. El rey existía solo de nombre, ¿ya? Es como si fuese un señor feudal más. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se producen las cruzadas, cuando se produce el renacimiento urbano comercial, ¿ya? Eh, el feudalismo se debilita. Las cruzadas dejan arruinado a muchos señores feudales. Y una de las instituciones feudales que más se debilitó debido a las cruzadas fue la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica era la institución feudal más poderosa, era una señora feudal, dueña de tierras. La Iglesia Católica era dueña de casi la mitad de toda Europa. Entonces, si se debilita los señores feudales y la Iglesia Católica, quien recupera poco a poco autoridad sobre ellos va a ser el rey. Ya, va a ser el rey. En la medida que el feudalismo cae, la monarquía se va fortaleciendo y tiene un aliado para, para debilitar y atacar a los señores feudales, la burguesía. Y la burguesía se enfrenta a los señores feudales con dos armas. ¿Cuál? Los cañones y segundo, el derecho, los abogados. ¿Ya? Y así es. Los señores feudales no querían reconocer autonomía o libertad a a las urbes o ciudades europeas burguesas que estaban surgiendo. ¿Y la burguesía cómo se defendió? Se defendió a punta de cañonazos, pues, que el señor feudal ignoraba. La burguesía, en cambio, estaba casi a tono con los nuevos inventos que se hacían, ¿no? Y a punta de cañonazos se tiró abajo las tremendas murallas y así consiguieron muchas ciudades europeas, ¿no? Como vamos a decir, Milán,
Toulouse, Reims, Orleans en Francia, que sean independientes. Entonces, ahí es donde la monarquía se fortalece. Entonces, la monarquía es una de las más interesadas en que la Iglesia Católica se reforme. Ya, como que también la burguesía ha dicho, el secularismo. El secularismo es la idea difundida por Martín Lutero en Alemania, sobre todo en 1521, que los bienes de la Iglesia Católica no son sagrados, sino son seculares. La palabra secular viene del latín século, que significa del siglo. Quiere decir que no son sagrados, sino son de la vida, son laicos, inclusive se habla que son mal habidos. Con esta idea, la mayoría de la población alemana, sobre todo los príncipes alemanes, le hicieron caso a Lutero cuando Lutero pidió la secularización de los bienes de la iglesia. ¿Qué es esto? Agárrenselo. En 1521 los señores feudales invaden las grandes tierras que tenía la iglesia católica y se la quitan ya, le quitan un montón de tierras y la idea llega a Suiza, llega a Holanda, a Bélgica, ya, a Dinamarca, inclusive Inglaterra, y les va a gustar pues agarrarse lo que la iglesia tenía, aparte del gran tesoro acumulado, el oro que tenía la iglesia católica, ¿no? Una de las causas, han venido dos preguntas en examen de admisión, y la pregunta decía así, ¿no? ¿Cuál fue la causa principal para que se produzca la reforma religiosa en Alemania? Y la respuesta era la corrupción del clero. Inclusive, esta alternativa, la corrupción del clero, aparecía con esto, ¿no? Fortalecimiento de la monarquía, el ascenso de la burguesía, pero la respuesta era la corrupción del clero. Y esa es la más importante. La corrupción del clero hizo que en el mismo seno de la Iglesia Católica, ¿ya? Venga la crítica. Uno de ellos fue el italiano Savonarola, y Savonarola, por criticar el excesivo lujo, el abuso en los cobros, la inmoralidad de sacerdotes, obispos y papas, bueno, simplemente lo quemaron vivo, ¿ya? Así es en Italia, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea de la corrupción del clero, ¿no? Hacían negocio con la maderita de la cruz donde fue crucificado Jesús. Entonces le hicieron creer a la gente que esa astillita que lo tienen es de la cruz de Jesús. Y aquellos que lo quieren tener en su casa se lo llevan, pero tiene un valor. Entonces el creyente dice, me lo llevo en mi casa porque me va a dar milagros, me va a ayudar. Y bueno, el cura decía, por esa astillita de madera, 50 soles. Pero resulta que en un ratito varias gente se lo llevaban la astillita y otros decían, yo pago más 100 soles. Otros decían, yo pago más 150. Entonces, era un negocio redondo y completo. Pues. Te hablo solamente de un caso. ¿Ah? El otro caso es, por ejemplo, Alejo VI, ¿no? César Borgia. Los Borgia fueron, César Borgia fue, Alejo VI, fue papa. Pero antes de ser papa ya tenía 7 hijos. Y cuando fue papa, no se sabe cuántos hijos tuvo. Entonces, esta corrupción hace que protesten. Vuelvo a repetir, la protesta viene de los mismos curas católicos, pero sus reclamos no eran escuchados. Aquí va a venir un valiente monje agustino que se va a enfrentar, que es Martín Lutero. Ahora, ¿cuál fue el detonante, el pretexto que originó la reforma? También fue en Alemania. El Papa León X quería construir la Basílica de San Pedro, ¿no? Pero resulta que se necesitaba dinero, dice el Papa. Y la mejor idea que tuvo fue vender las indulgencias. ¿Qué es indulgencias? Son unos documentos, ¿no? En la cual hay un conjunto de oraciones, pensamientos religiosos, en la cual dicen, con ese documento te disminuyen tus penas temporales y tus penitencias dentro del purgatorio. O sea, la indulgencia no es el perdón de los pecados, eso aclararlo bien. La indulgencia no es el perdón de los pecados. La indulgencia es la disminución de las penas, ¿ya? Del sufrimiento que vas a tener en el purgatorio. Tú has sido un gran pecador, has asesinado como a 10 personas, vas a ir al infierno a que te achicharren ahí.
pero como compraste indulgencias, eso te va a salvar y vas a estar en el purgatorio disminuyendo tu tormento, tu castigo, ¿no? Esa es la indulgencia. Entonces, esto se va a convertir en un negocio tremendo, ¿no? Porque la gente de esa época, sean señores feudales, no sean ricos comerciantes, ricos banqueros, ¿no? Eh, Llevados por la creencia religiosa, querían el perdón de sus almas porque les aterrorizaba la idea de que iban a ir al infierno. Y los curas profundizaban en esa idea, ¿no? Profundizaban, ¿no? Que sí, eres pecador y te vas a quemar y te vas a morir achicharrado. Y ellos tenían miedo. Por eso que, por ejemplo, el amo de Rotterdam criticaba que muchos curas para predicar llevaban a la gente cerca al cementerio o a veces sacaban cadáveres y huesos de personas, las ponían en, en una esquina de la calle y llamaban a la gente para que prediquen en la calle, ¿no? Y quiero decirles que el amo de Rosa dice, pero ¿por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué tienen que asustar a la gente para llevar una prédica de la doctrina de Jesús, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces esas cosas, el amo de Rotterdam critica, ¿no? Ya, y entonces las indulgencias, como te digo, se van a convertir. Entonces, eso pesaba sobre la mente del creyente. El creyente tenía un miedo, pero terrible, y mucha gente aterrorizada. Pues, a ver, vente a confesar, le decía. Ahí iba a confesar, a ver, ¿qué me vas a hablar? Y hijita, padrecito, que no pude con mi genio y ya van las 2 veces que le estoy sacando la vuelta a mi marido. Ah, hijita, eso es un pecado terrible. Pero hoy qué bueno, ya tú te vas a ir al infierno ya. ¿Y qué se tiene que hacer? Ay, padrecito. Bueno, hijita, una gracia. ¿Y cuál es la gracia? Ah, padrecito, mi familia es dueño de un feudo del tamaño de todo San Juan del Urigancho, ¿no? Y todo se lo dona a la iglesia. ¿Se dan cuenta? O si no, se recurría a esto, a la indulgencia. Ya por tu pecado que tú has hecho, tu indulgencia va a costar eh, $30,000. Entonces la mujer agarraba y decía, ya, pum, yo pago el $30,000. Entonces mira cómo en la dominación mental que tenían los curas sobre la gente, ¿no? Y parte de esa dominación mental aún todavía lo siguen teniendo. Aún todavía lo siguen teniendo, ¿no? La gente va, hay gente que se confiesa ante el cura. Martín Lutero rechazó eso. ¿Qué es eso de confesarme a un cura? Me tengo que confesar a Dios. Con quien tengo que hablar es con Dios, a quien tengo que rendirle cuenta. Dios mío, yo soy así, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Es con Dios el que te va a... Pero no un intermediario. No, el intermediario es un sacerdote, no tiene ningún derecho, no dice, en nombre de Dios, y yo te bendigo, y ahora ya no eres pecador. No, eso es lo que rechaza Martín Lutero, pues, ya, eso es lo que rechaza Martín Lutero, ya. Entonces, en Alemania comenzó las indulgencias. Y todo fue por la venta de las indulgencias, ¿no? ¿Qué sucedió? Que Texel, un dominico, iba a Alemania a vender indulgencias. Como el negocio iba bien, unos banqueros, sobre todo los Fuller, le dicen al Papa León X, padrecito, permítame que nosotros los banqueros administremos las indulgencias, y le dan de adelanto 1 millón de florines. 1 millón de florines en esa época era como en la vida actual 1 millón de euros. Y el Papa le dice pues a los Fuller, a los alemanes, y dime, ¿y por qué son tan buenos? Le dice así, ¿no? Entonces, porque queremos que nos deje que nosotros administremos las indulgencias. Entonces, ¿qué le digo? El Papa le dice, bueno, hijo, si ustedes se portan así, con esta gracia cada mes, administren las indulgencias. Entonces, las indulgencias se convirtió en un negocio escandaloso, ¿no? La gente iba a buscar indulgencias ya no en la parroquia, ya no en la iglesia, sino lo iba a buscar en un banco. Entonces, allí el Agustino, Martín Lutero, protesta, ¿no? La protesta y dice, no, no, es demasiado ese escándalo. Y ahí publica en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. Lean, por favor, esta lecturita, y si algún día pueden leer más, sería mucho mejor, donde le dice al Papa León X, pero si tienes tanta plata de que has acumulado, le dice Martín Lutero, ¿por qué con tu dinero tú no construyes la Basílica de San Pedro? ¿Y por qué le tienes que quitar al pobre fiel? Le dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué le digo?
el Papa le dice a Martín Lutero que se cae la boca. ¿Y qué va a hacer? Lo excomulga, ¿no? Dice, en 1521 Roma lo excomulga, o sea, el Papa lo excomulga, ¿no? Lo llevan a la dieta de Worms, ¿no? A la dieta de Worms. Ya, dieta significa asamblea, por ejemplo, asamblea de Worms, donde va el poderoso rey de España, Carlos V, que ya lo había mandado a Francisco Pizarro a invadir Perú, ¿ya? Y en ese entonces Carlos V no solamente era el rey de España, ¿no? Era a la vez emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces van y le piden al monje agustino, Martín Lutero, que se retracte y se niega, ¿no? Entonces, cuando quieren detenerlo, es protegido por los príncipes alemanes, ¿no? El elector Federico de Sajonia lo protege y le esconden en el castillo de Warburgo. Ahí es donde él traduce la Biblia al idioma alemán. Ya. ¿Qué sucede? En 1521, Lutero pide la secularización en la vida de la iglesia, donde los príncipes alemanes se agarraron lo que querían, ¿me entienden? ¿No? ¿Ya? Y los humildes campesinos, ¿no? Ya, hay una famosa familia, los Brandenburgo, se agarraron un territorio enormemente grande que pertenecía a la orden católica teutónica, ¿ya? Así es, ¿ya? Ese sitio, Brandenburgo, que se lo agarraron la familia de los Hohenzollern, ese sitio Brandenburgo, unido con otro ducado que se llama Prusia, va a formar mañana más tarde este país que se va a llamar Alemania, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, cuando Lutero en 1521 pide las secularizaciones, todo el mundo a agarrar, ¿no? ¿No? En esos momentos, los humildes campesinos también quieren, y Lutero saca la cara por los señores feudales, ¿ya? Y mataron 180.000 campesinos. Esa es lo que pesa sobre Lutero. Está bien criticar a una institución poderosa y abusiva y promover reformas, pero de ahí a ser cómplice del asesinato de humildes campesinos que también querían sus tierritas, eso pasó con Lutero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En la dieta de Spira en Holanda, vuelvo a repetir, quiere decir asamblea, dieta quiere decir asamblea, en 1521, la iglesia reconoce que una nueva iglesia cristiana está surgiendo en Alemania, que le llaman iglesia luterana, y reconoce las secularizaciones que se han hecho, o sea, las apropiaciones de tierras y de bienes, ¿ya? Pero prohíbe que se sigan secularizando. Eso provoca que los seguidores de Lutero protesten. A partir de la dieta de Spira, a todos los seguidores de Lutero se les va a llamar protestantes, ¿no? Como dice acá, ¿no? Los luteranos protestan contra resoluciones emanadas, surge la perspectiva de protestar, claro, ¿me entienden? Les prohibieron que no haya más secularizaciones. Sin embargo, a la gente, a los suizos les gustó, a los holandeses les gustó, ¿no? Es que, como que si aquí en Perú se diga, oye, entra a las iglesias y hay oro en cantidad. Las iglesias de Perú, de Lima, tienen ahí oro, pero en cantidad. En Cusco, ¿no? Alguien dice, ¿no? Que si ese oro se saca, Perú fácilmente podría pagar su deuda externa, ¿no? ¿Qué sucede? En 1530, en la dieta de Habsburgo, también se le puede decir confesión de Habsburgo, Martín Lutero manda a su representante, Felipe Melanchthon, lo manda Felipe Melanchthon para que vaya a exponer los principios de la religión luterana, de la nueva iglesia que acaba de nacer, la iglesia luterana, ¿no? Se le llama también Confesión de Hamburgo, como dice ahí, contiene los fundamentos oficiales del luteranismo y se separan de la iglesia católica, rompen. Por eso cuando vayan a Alemania, ustedes van a ver que el 99% de las iglesias que hay ahí son luteranas, no son católicos. O sea, ellos no obedecen al Papa. Así es, ¿no? Guerras de religión. Entonces Carlos V sale en defensa de la Iglesia Católica. Y a Carlos V le convenía defender a la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Por qué le convenía? Porque estaban invadiendo México y Perú. Y sabían ellos que una de las formas más importantes de dominación es imponer el dogma católico a la gente. Es lo mismo que hizo Carlomagno en el siglo VIII después de Cristo, cuando conquistó Alemania, Italia, Austria, matando a un montón de gente, con el pretexto que estaba difundiendo el cristianismo. Igual sucedió con Justiniano en el siglo VI después de Cristo, el famoso imperio bizantino, ¿no? Donde llegó, dominó hasta el norte de África, y todo lo hacía en nombre de la difusión del cristianismo. Carlos V hacía lo mismo.
Carlos V hacía lo mismo, ¿no? Entonces, para ellos era importante eh, imponer el catolicismo, ¿no? ¿Ya? Así es. Por eso que Carlos V sale en defensa de la Iglesia Católica y forma una liga militar que se llama la Liga de Nuremberg, que se va a enfrentar a la liga que forman los luteranos, la Liga de Malcalda, que en la batalla de Innsbruck, batalla de Innsbruck, ¿ya? La Liga de Malcalda derrota a la Liga de Nuremberg de los católicos. Derrotados, firman la paz de Habsburgo en 1550, donde de su religión. Y si el príncipe alemán se le dice a los señores feudales alemanes, y lógicamente los cientos o miles de campesinos que son sirvientes de ellos van a tener que elegir la religión que su patrón les esté imponiendo. ¿Ya? Así es. Fundamento del luteranismo, ¿ya? Estas ideas, tenerlo muy en cuenta, y se diferencian del catolicismo, ¿no? ¿Cuál es la fuente de salvación de un cristiano? Dice Martín Lutero, tu fe, ¿ya? Tu fe. En cambio, el católico, ¿qué dice? Tu santidad, tus buenas obras. Lutero dice, tu fe así seas pecador. Y mira lo que dice Lutero, peca más, pero cree más, así dice. Peca más, es tu creencia la que te va a salvar, tu fe, dice. No tus buenos actos, tu fe. Ahora, ¿cuál es la fuente de tu fe? Dice Martín Lutero, la Biblia. La Biblia, dice Martín Lutero, ¿ya? En cambio, el católico, ¿qué te dice? Es la Iglesia Católica, el clero. Esa es tu fuente de fe, ¿ya? Y algo más, por lo tanto, te piden libre interpretación de la Biblia. Mira lo que decía Lutero, ¿eh? Vive de acuerdo cómo lo interpretas, cómo lo analizas, ya, libre interpretación de la Biblia, que la Iglesia Católica se opone a eso. La Iglesia dice, no, 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 dice la Iglesia Católica, los únicos que conocen la doctrina y la Biblia somos nosotros. Tú no puedes interpretarlo o entenderlo como tú quieres, ¿ya? En cambio, Martín Lutero dice diferente, ¿no? No admite la jerarquía que hasta ahora existe en la Iglesia Católica, una jerarquía de tipo monarquista, ¿ya? De tipo antidemocrática, porque en el Vaticano no hay democracia, no hay democracia. Son jerarquías bien marcadas, ¿no? El bajo clero, ¿no? Donde están los párrocos, los curas, el alto clero que comienza con los vicarios, encima del vicario está el obispo, encima del obispo está el arzobispo, encima del arzobispo está el cardenal y por último la cabeza principal que es el papa, el sumo pontífice. Entonces ellos rechazan, ellos quieren una iglesia horizontal, una iglesia a cargo no de sacerdotes, sino de pastores que conocen la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y lo difunden a la gente, ¿ya? Rechazó el culto a las imágenes, ¿ya? El culto a la Virgen, el culto a los santos, no aceptan la idea del purgatorio, no aceptan la idea del purgatorio, atención, ¿ya? Ni tampoco lo que los católicos dicen que cuando te están dando la hostia está el cuerpo de Jesús. Ellos lo único que dicen es que cuando te dan la hostia estamos cumpliendo con la tradición. Cuando Jesús en la última cena le dio el pan y vino a cada uno de los apóstoles, ¿no? Ya reconoció dos, en un principio reconocía tres, reconocía la confesión, pero siguiendo lo que decía Calvino, reconoció solo dos sacramentos, bautismo y comunión, ya. Y la secularización de los bienes de la iglesia en 1521, como les dije, ya, que le gustó hasta el rey de Inglaterra, ya, muy bien. Bueno, el calvinismo surge en Suiza por este francés Juan Calvino. Este, este Juan Calvino estudió en la Universidad de Noyon en Francia, era un gran seguidor de Martín Lutero, pero luego se va a diferenciar de él porque va a ser más extremista y radical. A pesar de su aspecto, era un hombre de mediana estatura, delgado y de apariencia afable, bonachona, pero era más radical que Martín Lutero, ¿no? Fue pulsado por el rey de Francia, Francisco I, por apoyar a Martín Lutero,
y se va a un sitio donde el lugar es adecuado para él, es Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza es un pequeño territorio formado de cantones o distritos, ¿no? Cuyos habitantes mayormente son manufactureros, artesanos y comerciantes, en otras palabras, burgueses. Es famoso cuando se dicen los relojes suizos, ¿no? ¿Ya? Así es. Estos suizos, estos burgueses suizos, rechazaban a la Iglesia Católica porque no les dejaba expandirse, no les dejaba vender sus mercancías en otros sitios, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se inician las guerras religiosas en Suiza, donde mayormente los burgueses suizos vencen al ejército de la Iglesia Católica, ya en algunos casos también perdieron, pero más vencían, ¿no? En esas circunstancias llega Juan Calvino, expulsado de Francia, y escribe en la ciudad de Suiza de Basilea la institución de la religión cristiana, ¿no? Entonces, en la ciudad de Ginebra necesitan un gobernante y ellos proponen, los burgueses proponen que el gobierno, por este libro que escribió el señor Juan Calvino, muy difundido en Suiza, ¿no? Que él sea el gobernante de Ginebra. Y él gobierna Ginebra, ¿no? Implantando en Ginebra, como dice acá, un gobierno teocrático, ¿no? Un gobierno teocrático tan severo que es conocido como el Papa Negro, y creó inclusive un tribunal, vamos a llamarle del terror, llamado el consistorio, ¿ya? El consistorio, ¿ya? Así es. Quiero decirles que entre los principios del calvinismo recoge lo que dicen los luteranos, ¿ya? Pero como dice acá, lo llevó a un extremismo donde mezcla la intolerancia y la intransigencia. Mandó a azotar, encarceló, inclusive hasta injustamente mandó quemar al científico español Miguel de Servet, el que descubrió la circulación pulmonar de la sangre, ¿no? Y todo porque era católico. Entonces así se llenó de fanatismo. Y un principio que Calvino hace que lo diferencie de las otras religiones protestantes es la predestinación. Ya, este es el principio fundamental de los calvinistas. Actualmente en el mundo existen como 100 millones de calvinistas. En Estados Unidos hay bastantes iglesias seguidores del calvinismo, ¿no? Ya, así es. Y el principio de la predestinación divina, ¿no? Ese principio de que ya Dios ha decidido, desde que Dios hizo con su omnisciencia al primer hombre y a la primera mujer, Dios ha decidido quiénes se salvan y quiénes se van al infierno. Ya quiere decir que para esta religión calvinista ya se produjo el juicio final, muy diferente de los católicos, donde nos dicen que esperemos la llegada de Jesús, que va a resucitar a los muertos, ¿no? Y con los vivos va a ser el juicio final, y ahí se va a decidir quiénes se salvan o quiénes son castigados en el infierno. Ya, para la doctrina calvinista, ese juicio final ya se produjo. Lo único que tiene que hacer el creyente es portarse bien en la vida para que estés en la lista de los salvados, ¿no? ¿No? Así es. Entonces, en Suiza, ahora en Inglaterra, Enrique VIII, ahí está este rey que después se convirtió en abusivo y loco, era pues, medía 1,95 m de estatura, tuvo una obesidad tremenda que llegó a pesar como 130 y 140 kilos, este Enrique VIII, el padre de Isabel I, que es la grandeza de Inglaterra, ¿no? Ya, acá hay que señalar las causas principales que provocaron la reforma en Inglaterra. Aunque no se ha pensionado aquí, ustedes pueden tenerlo, apuntarlo de esta manera, ¿no? La causa fundamental fue la razón económica, ¿ya? Porque no te olvides que Enrique VIII era defensor del Papa y estaba en contra de Martín Lutero. El Papa, agradecido a Enrique VIII, le da un título de defensor de la fe, ¿ya? Defensor de la fe. Pero ¿por qué cambió Enrique VIII? Y cambió no porque le negaron el divorcio, ese pretexto, ¿no? La razón fundamental, la causa fundamental es económica. Cuando Lutero en 1521 propone la secularización de los bienes de la iglesia, y a él le gustó eso. Entonces, él un día se hizo una pregunta y decía,
¿y qué tal si yo me convierto en el papa de todos los ingleses? Mira, él sabía que todos los bienes que la Iglesia Católica tiene en Inglaterra pasarían a sus manos de él. Y sabría que Inglaterra se convertiría en un país económicamente solvente si se agarraba esas tierras, esos ganados, esas minas, esa riqueza que la Iglesia Católica tenía en Inglaterra. Esa es la causa fundamental. Entonces ya, ahora el pretexto, buscó un pretexto, estaba casado con Catalina de Aragón, a quien le acusaba de que le daba hijos enfermizos y no le daba un hijo varón, ¿no? ¿Ya? Entonces, con ese pretexto, él le pide al Papa Clemente VII que le autorice su divorcio. El Papa le niega ese divorcio y es entonces que él rompe con el papado, convoca al Parlamento inglés y el Parlamento inglés, que ya venía funcionando desde el siglo XIII, ya, eh, eh, el Parlamento inglés aprueba un documento que se llama el Acta de Supremacía de 1534, donde el Parlamento inglés le reconoció como jefe de la iglesia anglicana. Mira, reconoce que ha surgido en Inglaterra una iglesia nacional llamada Iglesia Anglicana, Iglesia Cristiana Anglicana, donde la máxima autoridad de esa iglesia es el mismo rey de Inglaterra, Enrique VIII. Entonces, cuando la realeza se impone al Estado católico, a eso se llama regalismo. No te olvides que el Vaticano era un Estado poderosísimo, pero con lo que te estoy contando le están quitando poco a poco su dominio, su riqueza. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Mira, ese principio se llama regalismo. ¿Qué regalismo? Cuando el rey impone su autoridad sobre la Iglesia Católica, la tiene controlada y le dice, aquí mando yo, no mande el Papa, mando yo. Ya, así es. Ya. Y la que se encargó de oficializar fue su hija Isabel I, ironía del destino. Él mató a la mamá de Isabel I, que era una francesa, Ana Bolena, porque le dio una hija mujer, porque él quería un hijo varón, mira, ya. Y Ana Bolena, una mujer muy inteligente que sabía bastantes aspectos de la política, Enrique VIII tuvo temor y celos de ella. Creía que le podía quitar el mando del reinado, ¿no? Y le buscó pretextos para eliminarla a su segunda esposa, Ana Bolena. Y el pretexto fue que él era infiel, lo cual es mentira, dice que practicaba incesto con su hermano, lo cual es mentira, y con ese pretexto ordenó que la decapiten en la Torre de Londres, ¿ya? Así fue, ¿ya? Y tuvo su hija con ella, Isabel I. Irónicamente, la hija que él no quería aceptarla es la grandeza de Inglaterra. Lo más grande que Inglaterra ha tenido es Isabel I, una mujer de gran talento político, ¿ya? Así es. Consecuencias de esta reforma religiosa, ¿no? La iglesia católica se divide, porque aparte de estas iglesias que acaban de nacer, después surgieron otras iglesias, las iglesias anabaptistas, la iglesia metodista, mañana más tarde Testigo de Jehová, ¿qué te digo? Los mormones y muchas más se dividieron, ¿no? Ya, surgen las iglesias protestantes, que básicamente son dos, la luterana y calvinista, y hay que considerar algo a la iglesia anglicana de Inglaterra, pero la iglesia anglicana mantiene algunas cosas de la iglesia católica, no como Lutero, que sacó radicalmente mucho de la organización y de los principios de la iglesia católica, ¿no? Hubo en el siglo XVII y hasta el siglo XVIII intolerancia religiosa, ¿ya? De los reyes contra los protestantes. En España, Portugal, lo persiguieron. A los calvinistas protestantes le decían hugonetes, y a los calvinistas en Inglaterra le decían puritanos. Eran perseguidos cruelmente. Por eso es que se hubieron obligados a huir de Inglaterra, y se van a refugiar en América del Norte, fundando lo que mañana más tarde sería Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos, ya, así es. Pero también ellos también emplearon terror, ¿eh?
Ya, la guerra de religión, que no se pudo evitar, y si algún logro es que la Biblia se va a difundir en idioma nacional, en idioma local, o sea, en portugués, porque antes la Biblia solo se difundía en latín, y se consiguió otro logro, que la misa o la liturgia sea también en idioma local, porque en ese entonces la liturgia o la misa se hacía solo en idioma latín. Qué horrible para la gente de esa época entrar y escuchar la misa y tú no entiendes nada, ¿no? Así. Y otra consecuencia que la iglesia tiene que enmendarse y surge la contrarreforma religiosa, ¿ya? Muy bien, la contrarreforma católica no es sino la misma reforma al interior de la iglesia católica, ¿no? ¿Ya? Así es, ¿ya? La contrarreforma, ¿ya? Y se valió de una asamblea importante convocada por el Papa Pablo III, el Concilio de Trento, que como ustedes pueden ver acá, se reunió de 1545 a 1563, ¿no? Entonces, eh, se plantea, ¿no? Reformas al interior de la iglesia, como por ejemplo no cobrar en las indulgencias, no eliminaron las indulgencias, solamente que ahora ya no iban a cobrar, ¿no? Se instauró un clero, que ahí dice una pastoral más rígida y controladora para frenar el avance del protestantismo, pero para eso tenían que estar altamente preparados. Los curas católicos tenían fama de casi de analfabetos, de ignorantes, ¿ya? Tenían que estudiar. Se pidió que estudien 12 años y estudien idiomas, por lo menos 8 idiomas, ¿ya? Así, instituciones donde se formen severamente, que se llamaron los seminarios, y se pidió eh, practicar la moral, porque si ustedes siguen enterándose de eso, la gente en Alemania, en Suiza, despreciaba tanto a los curas que si lo veían en la calle los agarraban a palazos, ¿ya? Así era. Entonces la contrarreforma que la promueve España, España es la base de esta contra, ¿no? Se vale de los siguientes instrumentos: el INDES, la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio y la Compañía de Jesús, ¿ya? El INDES, que es la relación de libros prohibidos que un católico no debe leer. Ejemplo, no debe leer eh, las obras escritas por Nicolás Copérnico, porque es atentar contra la Iglesia Católica. No digas que 5 planetas, incluyendo la Tierra, le dan la vuelta alrededor del Sol. Si lees eso, te quemamos vivo. Decir que la Tierra se mueve, te quemamos, como sucedió con Galileo Galilei, ¿no? Es el índice, ¿no? Entonces la Inquisición romana, o el Tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición, que también le llaman, es un tribunal que teóricamente dice que se creó para defender la pureza de la religión cristiana, pero en realidad no era así. Era para defender los intereses de la Iglesia Católica, rechazar a las otras iglesias que le están quitando a la iglesia su dominio estatal, le están quitando bienes, riqueza, poder, influencia sobre millones de seres humanos. De ahí que la iglesia se defendió con la garra, ¿cómo? Matando, pues, quemándolos, llevándote a la hoguera. Ya, así es. Como dice ahí, y ellos dicen juzgar y castigar a los herejes. O sea, Galileo Galilei era hereje por decir que la Tierra tiene movimiento de rotación y traslación. ¿Ya? Y la orden que prácticamente salvó la Iglesia Católica fue la Compañía de Jesús, ¿ya? Fundada por este señor que ustedes lo ven acá, Íñigo López de Recalde, o San Ignacio de Loyola, ¿ya? Fue reconocido la Compañía de Jesús o jesuitas por el Papa Pablo III. Y vieron ellos que la mejor forma de difundir el catolicismo es a través de la educación, a través de la prédica a las élites, a la gente rica. Ellos se prepararon a la gente rica y misiones para la gente pobre. La labor misional de los jesuitas ha sido reconocida. Se acercaron a los lugares más pobres del mundo, como fue Paraguay y los nativos de la selva peruana, hicieron una labor social, caritativa, bastante reconocida. Ahora, el jesuita era un hombre muy austero, era un hombre muy, ¿qué te digo?, de alta moral, ¿no? De alta, circunspecto, de alta moral, y esto permitió que nuevamente la gente vuelva a respetar a los curas y que se diga pues lo que hasta ahora se dice, ¿no? Padrecito, le dicen a los sacerdotes, ¿no? Padrecito, ¿no? Ya, ya así es, ¿no? En la idea de que es tan puro y santo que yo, yo cómo me voy a comparar a ese hombre, ¿no? Ese hombre no bebe, no toma, ese hombre no va a fiestas, no baila,
no tiene ambiciones, ¿no? No se enamora. En cambio, yo, vulgar pecador, me enamoro. Entonces, por eso es santo, santo, se dice, ¿no? Y de ahí la palabra padrecito, ¿no? Expansión europea y descubrimientos geográficos. Aquí este tema, siglo XV al siglo XVII, está relacionado sobre todo al famoso descubrimiento de América, ¿no? ¿Ya? Eh, que se atribuye a Cristóbal Colón, ¿no? Acá tienen el mapa, véanlo bien, del primer viaje de circunnavegación naval que la dirigió Fernando o Hernando de Magallanes saliendo de España, ¿no? Está con fechas y con detalles, ¿no? Como Magallanes, después de su muerte en Filipinas en 1521, Magallanes, lo continúa Sebastián Elcano, da el primer viaje de circunnavegación naval, ¿no? Ese viaje ya demostró, ¿no?, que la Tierra verdaderamente era redonda, ¿ya? Eh, Vamos a ver acá, las causas de esta expansión europea, ¿no? Esta expansión geográfica europea. Una de las causas importantes es la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, que dijimos, ¿no? Porque se cerró el puerto de Constantinopla, que durante 1000 años era el centro de Occidente y Oriente, ¿no? El puerto más importante del mundo. Y lógicamente, al bloquearse, se rompen se traban las rutas comerciales hacia el Oriente, ¿no? En esas circunstancias, la monarquía española, que compraba productos a los alemanes, a los italianos, que lo traían de Constantinopla, se ven que las rutas comerciales al oriente ha sido bloqueada. Entonces buscan una alternativa. Ahí se presenta precisamente Cristóbal Colón. Y lo van a proteger a Colón, ¿no? Lo van a proteger a Colón, ¿ya? En su idea que él dice que por Occidente sí podemos llegar a la India. Le dice, pero ¿cómo usted sabe eso? Porque era un experto marino, Cristóbal Colón, ¿no? Colón dice, porque estoy convencido que al otro lado del mar está la India, porque la tierra es redonda, decía Cristóbal Colón. Entonces, los reyes católicos, Isabel de Castilla, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, lo protegen. Lo protegen porque si no la iglesia lo mataba, pues. ¿Y cómo que lo mataba? No es que decía que la tierra es redonda. Entonces, en esa época tú no podías decir que la Tierra es redonda o que tiene movimiento de rotación y traslación, sino te quemaban, los curas el Papa se ensañaba. Usted dice, pero ¿por qué tanto eso, no? Porque está atacando pues sus intereses económicos, ¿no? ¿Ya? La otra causa es la expansión económica europea que la impulsa políticamente los reyes, la monarquía. La primera monarquía en impulsar los viajes fue Portugal, la segunda fue España. Pero nada hubiesen hecho ellos si no fuese por el dinero de los comerciantes y banqueros. En otras palabras, si no fuese por el dinero de la burguesía judía. Y la burguesía judía, aquí está, en todos los viajes están los comerciantes judíos que pusieron la plata. De ahí que muchos creen, pura hipótesis nomás, de que Cristóbal Colón haya sido de repente judío, ¿no? Ya, así es, ya. Otras causas son los inventos y los nuevos conocimientos, sobre todo marítimos o náuticos, la brújula que habían inventado los chinos, las carabelas, una nave que es impulsada por por los vientos a través de las velas, y esto permitió que dejen ya los remos, ya, la representación de parte de la Tierra en, en los mapas, la cartografía, el mapa de los puertos que se conocía en esa época, los portulanos, todo eso va a ayudar a que se produzcan estas grandes exploraciones que lo hicieron con mucho temor, con muchas supersticiones, porque cuando un portugués y un español miraba el océano Atlántico a occidente, decía el mare tenebrarum, el mar tenebroso, decía, ¿no? Cuando un portugués y un español decían, ¿y este inmenso mar dónde termina? En su fantasía ellos decían, en una catarata gigante, decían, ¿no? En una catarata gigante, ¿no? Pero más allá hay las zonas abrazadas, hay monstruos y un hombre práctico, que es el único marino que había llegado a Islandia. Inclusive se cree que Colón llegó hasta Groenlandia, un avesado y experimentado marino. Él no cree esas cosas. Y como hombre pragmático, expone sus proyectos no solo a España. Colón lo expuso a la monarquía inglesa, a la francesa, ¿ya? A la portuguesa. Y los reyes le decían, es interesante su proyecto, pero muy riesgoso, necesitan mucho dinero.
Y generalmente, por ejemplo, Inglaterra decía, no podemos porque estamos en guerra civil, la guerra de las rosas, los York contra los Lancaster, ¿no? Y España le dice a Colón, espérate un rato porque estamos en guerra contra los árabes, la llamada guerra de la Reconquista, ¿no? Ya, muy bien. A nombre de Portugal, los grandes descubrimientos son Bartolomé Díaz, el año 1488 llega al extremo de África, al Cabo de Nueva Esperanza, por eso que el mapita es importante. Mira, acá está, el Cabo de Nueva Esperanza, acá que está con el punto 8 ya. A ese lugar llega Bartolomé Díaz y Juan II, el rey de Portugal, le dice, no, no, no le vamos a llamar Cabo de las Tormentas, le vamos a llamar el Cabo de Buena Esperanza porque la India ya está cerca. Su obsesión era cómo llegar a la India y obtener los productos que venían de ahí precisamente, ¿no? Las especias, la canela, el clavo de olor, la naranja, los plátanos, la sandía, el arroz, el café, el azúcar venían de la India, los mangos venían de la India, y Europa lo necesitaba. Vasco de Gama, este portugués, en 1497, 1498, llega por primera vez a Calicut, a la India, Vasco de Gama, ¿no? Y la convierten en una colonia, ¿no? Por el año 1500, Pedro Álvarez de Cabral se iba a la India y por cuestión de la casualidad, los vientos lo desvían y se lo van a llevar a Brasil, ¿no? ¿Ya? Entonces, le van a poner el nombre de Brasil por una plantita que en Portugal ellos le decían Brasil, se quedó con ese nombre, ¿no? Así es. Ahora, España, la expansión geográfica de España se debe a este italiano, Cristóforo Colombo, algunos dicen judío, ¿no? Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, ¿no? Cuyos viajes lo va a hacer a partir de 1492 hasta 1504, ¿no? Cristóforo Colombo, llegó a América, pero él no sabía, cuando él muere en 1506, él cree que ha llegado a la India, ¿ya? ¿Y a qué sitio lo confundió con la India? A lo que hoy se llama Venezuela. Y él mismo le puso a ese sitio Venezuela, ¿no? Ya. Magallanes, el primer viaje de circunnavegación naval, salió con el apoyo de Carlos V, el rey que firmó con él una capitulación, la capitulación de Valladolid, ¿no? Así es, ya. Salió con cerca de 237 hombres, aquí ver el mapa, ¿no? Ya, en 5 navíos, ¿no? Y salen ya del puerto de San Lucas de Barrameda el 10 de agosto de 1519. Acá con rojo, mira, avanzando por la costa de Brasil y a un río que lo vieron, le llamaron en castellano el Río de Enero, en portugués Río de Janeiro, Río de Janeiro. Después llegan a la desembocadura, está con el número 3, mira, a la desembocadura del Río de la Plata, donde llegó Juan Díaz de Solís. Mañana más tarde va a llegar el Juan Díaz de Solís, ya, y ahí un barco de ellos llamado Santiago se mete al Río de la Plata y se perdió. Luego, en su avance, llegan el 1 de noviembre de 1520 al estrecho, que era lo que en un principio buscaban, ¿no? Entonces, un capitán español, Esteban Gómez, le dice a Magallanes, ya hemos conseguido el estrecho, que es lo que usted buscaba, y regresemos. Dice que no, hay que cruzarlo, le dice Magallanes, ¿no? Y ¿qué sucede? Esteban Gómez se escapa con el barco San Antonio, entonces se quedaron 3. Cuando el 1 de noviembre de 1520 inicia la travesía por el estrecho, vino una tormenta, 28 días le costó cruzar el estrecho, y justo cuando están llegando ya al océano, vieron que el mar estaba tranquilo. Por estar pacífico y tranquilo, Magallanes bautiza el 28 de noviembre de 1520 este océano con el nombre de Océano Pacífico, ¿ya? Y de ahí se va al alta mar, mira qué osado, con 2 carabelas que eran chiquitas por si acaso, ¿no? ¿Ya? Entonces en ese avance llega a Filipinas en 1521 y ahí dice una pelea con los nativos de Filipinas, muere Magallanes. Entonces le va a suceder el español Sebastián Elcano, ¿ya? Y Sebastián Elcano se va de frente al Cabo de Nueva Esperanza, que él quería desembarcar por aquí, por ejemplo, ¿no? Por donde está el Mar Rojo, ¿no? Quería agarrar la isla de Madagascar, ¿no? Pero no podía porque los portugueses lo perseguían a muerte, ¿no? A muerte. Entonces, a él se escapa, llega al Cabo de Buena Esperanza, le da la vuelta a África y llega a Sevilla en septiembre, ¿no? Ya, llega a Sevilla ya en septiembre de 1522. Ya se ha cumplido, se ha comprobado que efectivamente en la práctica la Tierra es redonda, se ha comprobado que lo que decía Colón, por occidente se llega a la India,
era correcto, se ha comprobado que existe un estrecho, ya correcto, ¿no? Entonces, estos descubrimientos geográficos traen consecuencias, ya, consecuencias culturales, ¿no? En el campo cultural ya expansión de la ciudad europea occidental. En otras palabras, la cultura europea occidental se traslada a América. En Brasil dejan el idioma portugués y nosotros demos el idioma español. No, mira, en México también, ¿no? ¿Qué te digo? Nos traen su religión cristiana, católica, nos traen sus costumbres, ¿no? Los peruanos practicamos pelea de gallo, que es costumbre española, toreo, costumbre española, la quema de castillos cuando hay que halagar a un santo, costumbre española. Ya, nos trajeron nueva tecnología, el hierro, la imprenta, las ballestas, las bombardas, ¿no? Introdujeron especies nuevas que no conocíamos, trigo, arroz, pero también se llevaron, ¿no? También se llevaron de Perú la papa, el maíz, la yuca, el camote, y se sintieron asombrados de las guairas, que eran nosotros los hornos portátiles que conocían los incas, ¿no? ¿Ya? Entonces se produce una mezcla de la cultura española con la cultura autóctona. Esa mezcla cultural es lo que llamamos sincretismo, ¿no? Ya, sincretismo, ¿no? Mezcla del hispano. Por ejemplo, español, yo me llamo, por decir Juan, ¿no? Ya, pero mi apellido es Yupanqui, Juan Yupanqui. Entonces, ese es sincretismo cultural, ¿no? Ahora el sincretismo se ha producido con la cultura anglosajona, Estados Unidos, ¿no? No, yo me llamo Yupanqui, pero me llamo Jimmy. Entonces, Jimmy Yupanqui, ¿no? Entonces, a eso se llama sincretismo cultural, ¿no? ¿Ya? Así es. Consecuencias sociales, ¿no? Consolidación de la burguesía. Claro, yo dije que la burguesía judía fue la que impulsó los viajes en Portugal y los reyes inclusive les costó mucho pagar los préstamos de esos comerciantes y banqueros burgueses, ¿no? Ya, y la burguesía es la que saca provecho cuando España implanta el monopolio comercial, ¿ya? En la burguesía, usted me dice, pero si el rey vendía todo, pero España no fabricaba, pues se lo compraba a los belgas, a los holandeses, a los alemanes, a los ingleses, y ahí la burguesía inglesa, belga, es la que se va a beneficiar. Bueno, se produce la mezcla de razas, a pesar que estaba prohibida, pero la mezcla de razas se da de todas maneras se da la mezcla de razas, ¿no? Crisis demográfica, estos europeos vinieron con sarampión, varicela y mataron con epidemias, con guerras y sobre todo hice trabajo forzado, la explotación. Explotaron a los seres humanos, pero de la manera más cruel, estos desgraciados. Así, lamentablemente. Consecuencias económicas. Apogeo de la cuenca atlántica e inicio del Magallanes. En otras palabras, el mar Mediterráneo queda como un laguito, como un lago. El océano Atlántico es el océano más traficado. Y desde 1980 hasta ahorita el océano más traficado es el Pacífico. Gracias a China. Gracias al expansionismo chino ahorita. Y China ha visto que el lugar central para vender sus mercancías al Atlántico, a África, y viceversa, es Perú. Por eso que va a construir el puerto de Chancay. Por ahí va a estar la ruta de la seda, que el peruano ni se da cuenta, ni es consciente de eso. Un puerto más, dice. Uy, ¿qué será que se compare? Compare, ¿qué es eso? Ah, ya, dice, ¿no? No se da cuenta que el puerto de Corilla de Arequipa nos va a convertir en un hub portuario. Ayer he visto la pataleta de los chilenos, dice, pero no importa, nosotros no vamos a utilizar el puerto de Chancay. Salimos de Arisca, salimos de Iquique y llegamos al Callao y de ahí nos vamos de frente a China, Corea. No, señor, no, señor, porque quieren hacer pelear los chilenos al Callao con Chancay. No, no es así. Porque el chino te va a decir, mira, si tú quieres que te compre tus productos, tienes que pasar por Chancay, ¿eh? Si no se lo compra Perú. Si no se lo compra Perú, así es, ¿ya? América fue incorporada a los circuitos comerciales, nosotros nos incorporamos al capitalismo hasta la vida actual, en situaciones desventajosas, no te olvides. No es casual, señores, que en todos los países que no hicieron reforma religiosa se atrasaron. España, Italia, ¿ya? Francia casi se iba a atrasar, si no fuese por la Revolución Francesa, Francia se quedaba atrasada, ¿ya? Pero en aquellos países que adoptaron las religiones protestantes son los que más se industrializaron, ¿ya? Y genera inflación debido al atesoramiento de metales precios. ¿Qué pasa? Siempre cuando un país es potencia, se lleva tanta riqueza y es tan rico
que hacen que los precios de los productos suban. Esto se llama inflación. Eso pasó en España, eso pasó con Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, eso pasó con Roma cuando se convierte en un imperio, ¿no? Siempre sucede eso, ¿ya? Políticas. Consecuencias, porque se forman los imperios coloniales, el imperio colonial español, ¿no? Cuyo centro era Lima y Perú, que era mucho más grande que México. Por más que el chauvinismo mexicano diga, no, México era más importante, no están equivocados, señores. No, no, el estado más grande era el virreinato del Perú, más que el virreinato de México, ¿ya? ¿Ya? Y se inician conflictos y guerras, pues, ¿no? Francia se agarra contra Inglaterra por la región de Luisiana de Estados Unidos y por Canadá, ¿ya? Y hay y España con Portugal por América del Sur, pues, ¿no? Y así es. Señores, pasemos a la conciliación de los imperios coloniales, ¿ya? A ver, atención. Esta expansión comercial trajo imperios coloniales. Portugal forma el imperio colonial portugués-lusitano, ¿no? Cuando Enrique el Navegante o Enrique de Avis funda en el Cabo de San Vicente la Escuela Náutica de Sagres en Lisboa, la Escuela Náutica de Sagres, creado en el siglo XV, prepara pilotos, prepara marinos, inventaron las carabelas y se impulsan los viajes. Así, eh, una colonia de Portugal en América es Brasil, que hasta ahora son 240 millones de brasileños que hablan portugués, ¿no? En África, Senegal y el Congo. En Asia, Hormuz, en las orillas del Golfo Pérsico, en Irán, no te olvides, ¿ya? Ceilán, al sur de la India, hay una islita que hoy es el país llamado Sri Lanka, se llamaba Ceilán. Calicut, colonia y puerto en la India, y Macao en China. Macao en China. Pero España no se queda atrás, pues fue un imperiazo tremendo, y a raíz de cuando en la batalla de Granada derrotan a los árabes, ha terminado una guerra de 8 siglos que se llama la Guerra de la Reconquista. Los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel la Católica, expulsan a los árabes y de frente, no lo dudan, los llaman a Colón. Y firman la capitulación de Santa Fe y Colón, que se hagan los viajes. No hay plata, la burguesía, Luis de Santa Ángel es el banquero que puso más plata. Colonias, el imperio colonial francés. En América se agarra la Florida, que hoy es el estado de Miami de Estados Unidos. Cuidado, pero acá falta masa. Se agarra la Florida, Texas, Arizona, Nuevo México, Los Ángeles, California, San Francisco, todo eso era de España, ¿ya? Todo México, incluyendo el Caribe y América Central, y Perú, que Perú en ese entonces era toda América del Sur, sácalo solamente a Brasil. Ya nunca Perú fue más grande que la época de Vidal, 200 años que Perú tenía más de cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, no te olvides. Eso es la historia de Perú, eso tenemos muy en cuenta, ¿ya? En África se agarraron Cabo Verde, en lo que sería Mauritania y Túnez, y en Asia la Filipinas. Así formaron imperios. Formación del Estado moderno. Con esta expansión comercial y la monarquía entra a controlar el comercio, pese a que está endeudada con la burguesía, la monarquía le paga a la burguesía. Antecedentes, ¿no? En el siglo XIV, la peste negra, sobre todo afectó a Italia, ¿no? Y guerras entre la población. El sistema feudal se venía abajo, ¿no? Por las cruzadas, por el renacimiento urbano comercial, ¿no? Y entonces, al debilitarse los señores feudales, los reyes se fortalecen, como dije antes, con apoyo de la burguesía. Entonces hay dos tipos de monarquía: monarquía autoritaria, siglo XV, siglo XVI, y monarquía absolutista, siglo XVII y XVIII, ¿no? Monarquías autoritarias, como por ejemplo España, Francia, Inglaterra, ¿no? Es un sistema de gobierno en que los monarcas concentran todo el poder en su persona, ¿no? Ya, todo el poder político, ya, que antes lo tenían los señores feudales, como les he dicho, ya, y privilegian a las clases aliadas, el clero. El clero, el clero católico antes era feudal, pero ahora que está débil, ¿qué hace el clero católico? Se adapta apoyando y aliándose con la monarquía. Así es, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Con este aliado, la iglesia, los monarcas imponen su autoridad siempre que justifiquen todo su poder en el campo judicial. El único que hace juicio y sentencia es el rey. En el campo legislativo, el único que da las leyes es el rey. En el campo ejecutivo, el único que decide todo es el rey. Y mañana más tarde eso va a dar paso a la monarquía absoluta. E instituciones de las cuales se vale
las monarquías autoritarias: las cortes reales, la burocracia, la diplomacia y el ejército permanente. Las cortes no es sino la nobleza feudal que ahora se arrodilla ante el rey, convertida en cortesana. Están obligados a vivir en el palacio del rey, esperando que le dé algún cargo de ministro, supervisor, ¿no? Llevando una vida cortesana, con lujos y riquezas, adulando al rey. Esta es la forma como el rey tiene controlado a los que antes eran los poderosos dueños de las tierras, los señores feudales, ¿ya? Entonces, una corte, siempre cualquier político tiene que tener un séquito de personas que estén a su lado de él, y porque si no te tumban rápido. Eso es lo que pasó con el pobre Pedro Castillo. No tenía esa cantidad de gente que sigan lo que el hombre estaba pues huérfano, estaba aislado, y las Fuerzas Armadas en contra de él, mira cómo lo tienen, ahora lo tienen en la cárcel. Así es, ¿no? Comenté que yo no creo que ese hombre robaba, porque primero que no sabe ni robar siquiera, ¿ya? ¿Y quiénes lo denuncian? ¿Quiénes lo denuncian? Los que han robado millones aquí en Perú. Ellos dicen, ay, sí, ha robado 10.000 solcitos, dice, cuando ellos, los otros han robado dólares, millones de dólares. Burocracia administra, no son sino los funcionarios públicos del Estado, ¿no? Como ministros, supervisores, gobernadores, ya, que tienen que controlar al Estado monárquico que cada día crece más. Diplomacia es las relaciones exteriores, el equilibrio entre las potencias para tener buenas relaciones entre los estados y no romper el equilibrio que ahí se ha establecido. En el siglo XVI el equilibrio es este. ¿Cuál es el equilibrio? Primero potencia del mundo, España. Subordinados, Francia, Alemania. Los otros son pequeñitos y nadie puede atreverse a romper la supremacía de España. Quien rompe ese equilibrio es considerado rebelde, subversivo. A eso llaman equilibrio ellos, equilibrio diplomático. Ya que en el siglo XVII ese equilibrio se rompió porque Francia es la que va a desplazar a España. Y todo Estado tiene un ejército permanente, pagado con tributos que paga la gente, el pueblo, ¿no? Que el rey, en este caso el rey, hoy es el gobierno actual que le cobra a la gente un montón de plata para estar armado hasta los dientes, y los estados capitalistas, por gastar en armas, no invierten en lo más importante, que es educación, es salud, vivienda, bienestar para su pueblo. Gastan mucho en armas, ya, porque se tienen miedo y celos entre ellos. Algún día habrá un sistema mundial en que pensemos en colaborar todos y no en hacernos la guerra. Monarquías absolutistas. Es la monarquía autoritaria que se convierte en absolutista, ¿no? ¿Ya? Donde todo el poder se concentra en una persona, ¿no? El poder económico, el militar, religioso, porque tiene un respaldo tremendo. ¿Cuál? La Iglesia Católica. Y antes la Iglesia Católica estaba en contra del rey, claro. No era aliada de los señores feudales, claro, pero la Iglesia se mimetiza, se adapta a las circunstancias, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica es la que va a decir que estos reyes son hijos de Dios. Ya, así es, ¿no? Entonces, justifican el poder de los reyes, ¿ya? Los principios que se basa esta monarquía absolutista, donde nadie les puede controlar. Principio del regalismo, que ya hablamos en antes, es la preeminencia del rey, gobierna sin límites, especialmente en materia religiosa. Es decir, es el control que la iglesia, que el rey, o sea, el poder político, tiene sobre ese Estado que se llama el Vaticano. Ese control sobre la Iglesia Católica, eso se llama regalismo. ¿Ya? No, no solamente, es que en el Imperio Bizantino se llamaba césaropapismo. Yo, el emperador Basileo, soy el supremo emperador, César, pero a la vez también soy jefe de la Iglesia Cristiana, Papa, se llama césaropapismo. Y los papas estaban de adorno. Los emperadores bizantinos tenían totalmente subordinados. Si el imperio carolingio cayó bien rápido, es porque el imperio carolingio le dio mucho poder al papa. Y el papa te exige tierras, te exige propiedades. El imperio carolingio duró apenas 43 años. ¿Y por qué el imperio bizantino duró cerca de 1000 años? Porque aplicaron el césaropapismo, que hoy se llama es el regalismo. Centralismo, todo se concentra en el rey. El poder ejecutivo, legislativo y judicial es el rey. Él controla todo. Al único que le puede rendir
cuentas es a Dios. Acá viene el providencialismo, ¿no? Que es el Hijo de Dios. En nombre de Dios Él manda a la gente. Su tarea es velar por el bienestar de un campesino, de un artesano, de un obrero, de un señor feudal. Él se encarga. Pero si te explota, es porque eres pecador. Que, como dicen ellos, no, cada pueblo tiene el gobernante que se le merece. ¿Qué pecados cometido que tu rey te explota? Monarquía española, ¿no? Siglo XVI, Carlos I como español, como descendiente austríaco-alemán es Carlos V, ya formó un imperio, participó en enfrentamientos religiosos contra los luteranos, la Liga de Nuremberg que te dije antes, contra la Liga de Nuremberg se enfrentó a qué liga, a ver quién me contesta, en las guerras religiosas, la Liga de Nuremberg que creó Carlos V o Carlos I se enfrentó a la Liga, ¿quién me contesta? Esmalcalda, Esmacalda. por supuesto. Claro, ya, y su hijo Felipe II, que consolida todo el poder pese a que le quitaron el Sacro Imperio Romano Germánico, que pasó a manos del hermano de Carlos V, ¿ya? Así es. Se casó con Margarita de Parma, por lo tanto fue durante muchos años rey de Portugal, ¿ya? Este, con la Liga, la Liga Santa o la Santa Liga es el Vaticano, España y Venecia. Repito, el Vaticano, ¿ya? España y Venecia y derrotaron a los turcos otomanos en la batalla de Lepanto en 1571, salvando a Europa de la invasión de los turcos y organizó la famosa Armada Invencible contra Inglaterra, pero fue derrotado por Isabel I, ¿no? Así es ya. Muy bien, monarquía francesa y vamos a terminar, ¿no? Luis XIV, el rey absolutista, el que decían el rey sol, el que decía que el Estado soy yo, ¿no? Muy vanidoso y poderoso en el siglo XVII, la burguesía, o sea, los industriales y los comerciantes franceses se imponen. España tenía poca burguesía ya. Destacó el inspector general de Hacienda, Juan Bautista Colbert, Jean-Baptiste Colbert, ¿no? Quien aplicó la teoría mercantilista y estableció un monopolio. Por Colbert es que Francia va a ser dueña de Canadá, por Colbert es que Francia va a ser dueña de Luisiana, un territorio que estaba en Estados Unidos, ¿ya? Y por Colbert es que comienza su invasión, su intento de invasión a la India. Francia tiene un auge económico en el siglo XVII, ¿no? Y aprovechando la incapacidad de los últimos Habsburgos, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que eran incapaces, ¿no? Mandó a construir el Palacio de Versalles, ¿no? Y, y, y impulsó la guerra de sucesión. Cuando murió Carlos II de España, el último Habsburgo, no dejó hijos. Entonces él promueve una guerra contra Inglaterra, contra Holanda, que sale ganando Inglaterra, pero políticamente Luis XIV, donde impone él a su nieto, a Felipe V de Juan. Aquí se inicia una nueva dinastía de los Borbones. Nunca, a nosotros no nos convenían los Borbones, porque por culpa de los Borbones se achicó el virreinato del Perú y nosotros heredamos territorios más pequeños. Si los Habsburgo hubiesen estado, señores, nosotros hubiésemos sido hasta más grandes que Brasil. No, no, lamentablemente, así la historia entraron los Borbones que nos quitaron territorios de origen francés, ¿no? Señores, la ciencia, no te olvides, y en cuanto a la ciencia se debe gracias al renacimiento urbano comercial, gracias a los primeros temas que he tratado, el espíritu liberal del hombre, el espíritu curioso del hombre, el espíritu observador del hombre, gracias al humanismo y al renacimiento. ¿Ya? Así es, ¿no? Entonces, se deja de un lado la verdad revelada, la iglesia, para entrar a la verdad científica, en base a la experimentación científica. No se olviden esto, ¿ya? El precursor de la ciencia es Nicolás Copérnico. El padre de la ciencia es Galileo Galilei, ¿ya? ¿Ya? Cuando se consolida el Estado moderno, la investigación sigue, ¿no? Copérnico, con su teoría heliocéntrica, no publicó su libro, sino lo quemaban vivo, y el matemático y astrónomo alemán Johann Kepler, a través de 3 leyes científicas, demostró que era correcto la teoría de Nicolás Copérnico. Galileo Galilei, aprueba eso, perfeccionó el telescopio Galileo Galilei y decía, para que la ciencia tenga un nivel científico, tiene que tener, uno, lenguaje matemático y recurrir a la experimentación. Él se refería a la ciencia, a la biología, a la física, a la química. Luego aparece otra ciencia que también recurre a la experimentación, como es la ciencia social, la antropología, que es el terror. Sociología, antropología, historia, es el terror de los estados, ¿no? Dice, cállense la boca, no hablen, dicen, no sigan hablando, ¿no? Porque siempre
todo buen estudioso social termina diciendo, ese tipo de gobierno no sirve para la gente y tiene que cambiar. Ya, así es. Y sí, es la frase, ¿no? Cuando lo condenaron a la hoguera, calladito, Galileo Galilei dijo, y sin embargo se mueve, ¿no? Isaac Newton, el de la gravitación universal, ¿no? Ya, y Besalio desarrolló la medicina, ¿no? La anatomía de la medicina. Besalio llevaba cadáveres, como Miguel Ángel Buonarroti, iba al cementerio, agarraba cadáveres, lo llevaba a su casa para estudiarlo, si no la medicina no hubiese avanzado, pero la gente le decía que era brujo, tenía contacto con el diablo, por eso que iba al cementerio, supersticiones, ¿no es cierto? Y en la filosofía, en el siglo XVII, la filosofía racionalista con René Descartes, pienso solo existo, el fundador de la geometría analítica, valoraba el método científico deductivo, porque trabajaba con las matemáticas, por supuesto, pero Bacon y John Locke son de la filosofía empirista, donde dicen que la fuente del conocimiento y la experiencia. Ellos, en cambio, hablan del método inductivo. ¿Qué es inductivo? De lo particular a lo general. Eso sirve para la química, la biología, inclusive la física, ¿no? Francis Bacon. Muy bien. Jóvenes, antes de despedirme, les voy a dar las claves. Ya pongan 1, E de elefante, 2, C de casa, 3, A de avión, 4, A, 5 A de avión, 4 D de dedo, 4 D de dedo, 5 A de avión, ya, 3 A de avión, 2 C de casa y 1 E de elefante. Bueno, jovencitos, hasta aquí he avanzado. El tema 9 queda pendiente para la próxima semana, ¿ya? Muchas gracias. La próxima semana estaremos avanzando. Buenos días. Cuídense bastante. Cuídate, gracias, profesor. Ya, ya, señorita. Gracias, profesor.